Buenos días, profesora. Hoy yo voy a hablar sobre el siglo de oro español. El siglo de oro español se inicia y con la proclamación de Carlos V en 1517 y como rey de España y abarca en realidad 150 años. ¿Por qué se llama siglo de oro? Y se llama siglo de oro porque y reúne una gran cantidad de autores y de gran calidad y obras brillantes y que hubo en ese periodo. Y dentro del siglo de oro ahí hubo dos movimientos culturales: el Renacimiento, y que está en el siglo XVI, y el Barroco, y que está en el siglo XVII. Bueno, empecemos y con el Renacimiento. El Renacimiento de España y se caracteriza y por las influencias externas y la influencia grecolatina y la influencia de escritores italianos. Y la influencia grecolatina manifiesta un gusto y por los temas mitológicos y en la búsqueda de un estilo armónico. Y la influencia y escritores italianos es Francesco Petrarca, quien influye en España por un gusto al paisaje y por la descripción del sentimiento amoroso con un tono suave y melancólico. En la poesía aparecen y las siguientes escuelas, y la escuela italiana, y que su mayor y representante es Garcilaso de la Vega, mejor dicho, Garcilaso y de la Vega, y su obra Salicio y Nemoroso. Y la siguiente escuela es la escuela salmantina, con su representante Fray Luis de León, y con su obra a la vida retirada. Y la última escuela de este siglo es la escuela de Sevillana, y con su representante Fernando de Herrera, y con su obra Canción por la Victoria de Lepanto. Y ahora vamos a seguir con el Barroco. En el siglo XVII, España se hunde progresivamente en una situación socioeconómica muy lamentable. Y son muchos factores y que desencadenan en España catástrofes naturales, pestes, malas cosechas, así y como la pésima política del gobierno. Y ahora vamos a seguir con las características. Número 1.
buscan y que la lengua tenga fuerza expresiva, deseo de impresionar y excitar los sentidos. Número 2. Emplea excesivos adornos y llega hasta la exageración. Número 3. Y subraya los contrastes y como presentar a la vez y lo pequeño y lo grandioso y lo bueno y lo malo y lo refinado y lo grotesco. Y aparte, en el barroco surgen dos escuelas, el concentismo y el culteranismo. El concentismo propone el fondo o el tema como lo más importante y usa la sátira y la burla y para denunciar implacablemente la deteriorada sociedad. En cambio, el culturalismo propone la forma o el adorno y como lo más importante y emplea el lenguaje culto buscando llegar a la máxima expresión de belleza y los principales representantes del barroco son Francisco de Quevedo y Villegas y con sus más representantes obras en verso es el Parnaso en español y las tres musas últimas castellanas. Una vez un hombre a una nariz pegada. En prosa son los sueños, la historia y de la vida del buscón Don Pablo y último político de Dios, gobierno de Cristo y la tiranía de Satanás. El siguiente y representante es Luis de Góngora y Argote y con sus obras en poemas menores Ándeme yo caliente y ríase la gente. Siguiente obra, Hermana Mábrica. Y última obra en poemas menores, obras menores, dineros son caridad. Pero en poemas mayores y la fábula y de Polífemo y Galatea, soledades y última obra en poemas mayores, mientras por competir con tu cabello. Y el último representante y de el barroco es Miguel de Cervantes Saavedra, y sus principales obras están La Numancia y el Tratado de Argel, y esa es una obra teatral y de regular éxito. Como última, La Galatea, y en 1585, y como la primera
y como la primera no y como la primera novela de estilo pastoril y sus siguientes 12 obras. Pero y su obra y más grande es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y yo voy y voy a dar un pequeño resumen, o no tanto, de la obra. Y la historia gira en torno a las 3 salidas y que realiza el personaje por la Mancha a Aragón y Cataluña. Y las dos primeras salidas y se narran en la segunda parte, y que aparece en 1615. El hidalgo Alonso, o mejor dicho, Alonso y Quijano enloquece y leyendo y libros y de caballería, y toma la resolución y de convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote de la Mancha, y va a lanzarse a la aventura, y con unas armas anticuadas y un viejo caballo llamado Rocinante, y pasan una serie y de aventuras en la que acaban muy mal, y sus amigos, mediante un engaño, y lo devuelven a su casa. En la segunda salida, Don Quijote, y después de unas cuantas correridas, es vencido por el caballero de la Blanca Luna. De la Blanca Luna, quien le impone la obligación de regresar al pueblo. Completamente abatido, retorna a su casa y ya muere, y luego y de recobrar y la lucidez y reconocer y que nunca dejó de llamarse Alonso Quijano. Muchas gracias.